Una de las grandes dificultades que afronta todo intento de organización y resguardo de las mujeres para prevenir y erradicar cualquier tipo de violencia de género consiste en superar el imaginario cultural que supone que lo íntimo y privado se encuentra al margen y es ajeno de lo público y social. Comprender el costado social y cultural de la violencia contra las mujeres requiere dilucidar cómo, a lo largo del tiempo, se enseña, aprende, internaliza y naturaliza la desigualdad entre géneros. Cuando hablamos de violencia de género estamos hablando de situaciones de abuso de poder, en donde hay una relación en la cual hay una asimetría de poder, donde hay una persona que está ejerciendo, intentando ejercer el dominio, el control y el sometimiento de la otra persona. Cuando hablamos de violencia de género, la violencia está anclada en este dispositivo de abuso de poder y de asimetría, pero además, cuando hablamos de género, comúnmente en la sociedad lo asociamos solo a la mujer. Tenemos que tener en cuenta que las situaciones de abuso de poder, de violencia, el mayor porcentaje es sufrido, padecido, atravesado por mujeres en nuestra sociedad, porque estamos inmersos en una cultura patriarcal, androcéntrica, donde está naturalizado, institucionalizado el abuso de poder, el dominio del hombre por sobre la mujer. La última, ni... ¿Cómo me pones esta? ¡Me sacás lo peor! No quiero salir con vos porque me sacás lo peor. ¡No llores! ¡No llores! Me tenés harto. Ahora te vas a lavar la cara y nos vamos a casa y no hagas ningún papel. Prometo que no va a volver a pasar, te juro que no va a volver a pasar. La provincia de Entre Ríos no está al margen de la Ley Nacional 26485, la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar violencia contra las mujeres en todos los ámbitos donde ella actúe, interactúe, en las relaciones interpersonales donde ella tenga injerencia. En función de ese compromiso provincial, del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial no está al margen, sino por el contrario. Al crear un centro judicial de género, compuesto por 2 oficinas, donde trabajaremos, y estamos haciéndolo actualmente, en un relevamiento en la provincia respecto de los casos de violencia de género. El Superior Tribunal de Justicia generó un plan de trabajo que consiste en un relevamiento. En este sentido se está recorriendo todo el territorio provincial, todas las ciudades de la provincia donde haya organismos que intervienen en violencia. Esto quiere decir que si no hay un organismo jurisdiccional, igual si hay un área NAF, que esto es un área de niñez y familia en el municipio, o un área de mujer, también allí llegamos. Entonces, en este sentido también el relevamiento pretende conocer la conformación y cómo operan los demás organismos fuera del Poder Judicial, también cómo es el trabajo de la Fuerza Policial de la provincia, que es el primer organismo que recepta el mayor número de denuncias de violencia familiar y de género, y en este sentido poder lograr políticas de género desde el Poder Judicial, hacia adentro del Poder Judicial, y también hacer las coordinaciones
con los demás poderes del Estado. Para hablar de esta cuestión que es tan amplia, por supuesto que es necesario hacer una referencia a la Ley 26485, pero también me gusta mencionar en este punto que es una más de las tantas leyes enormes que ha habido en estos últimos años, es decir, de 2013 en adelante, y que tienden a cambiar un esquema, a cambiar una manera de vivir en nuestra sociedad, empoderando a los ciudadanos y ciudadanas y fundamentalmente por una sociedad más inclusiva. Che vuoi fare da grande? Il pompiere, cacciatore. Che ti piace di lei? Gli occhi mi piacciono, le sue scarpe, le sue mani. Dalle uno schiaffo. No? No, perché lei è femmina, non ce la posso mai dare. Perché le femmine non si picchiano, perché così si fa male. Nosotros en la provincia de Entre Ríos, desde fines del año 2011, comenzamos a trabajar. Lo primero que surge fue un protocolo destinado a prevenir, sancionar y erradicar las violencias, un protocolo interministerial e intersectorial. Lo primero que quisimos abordar fue la violencia de género, por supuesto con el anclaje en la Ley 26485 y en la legislación provincial que adhiere a esta normativa, pero también abriendo en definiciones y también abriendo en mecanismos la posibilidad de abordar distintos tipos de violencia. La violencia escolar, la violencia familiar, después también desandando ya el trabajo vimos que era necesario incluir trabajo infantil porque seguramente detrás de una situación de trabajo infantil existe una situación de violencia. En ese sentido se genera este protocolo, que es una herramienta que está vigente desde el año 2012, en el cual está su marco normativo, están comprendidos los organismos que son parte del mismo. También como una fuerte definición de políticas de Estado, nuestro gobernador dispuso que los 10 ministerios que componen su gabinete fueran parte de este protocolo, para que también empecemos a romper esto de que la violencia de género es una cuestión de la que se ocupan solamente algunas mujeres. Santa Fe tiene desde hace muchos años, me parece que es desde el 95, la ley de violencia familiar, que ha sido una ley importante en cuanto a que permitía la exclusión del hogar del violento inmediatamente, daba cierta protección, y si bien es familiar y puede ser para cualquiera de los miembros de la familia, realmente es la mujer y los niños y niñas las principales víctimas, ¿no? Por otro lado, hace muchos años que tiene comisarías de la mujer, algunas funcionan bien, otras funcionan más o menos, generalmente no se le dan todos los recursos, algunas no tienen ni un vehículo, ni un teléfono, funcionan en el lugar más escondidito, hay mucha rotación del personal. Nosotros hemos formado desde el INGENAR a las integrantes de la Comisaría de la Mujer, pero después nos encontramos con que las rotan a otras funciones, entonces las que vienen de pronto no lo saben. Tenemos el teléfono verde en la ciudad de Rosario desde hace muchísimos años, pero a veces la atención, incluso justamente este año fuimos a hablar con la gente responsable porque entendíamos que no estaba funcionando del todo bien. O sea, si nos comparamos con otras provincias, creo que estamos adelantados, avanzados desde hace muchos años. Hay una conciencia, se trabaja el tema de la violencia en el noviazgo, hay proyectos, hay programas, pero después a la hora de ejecutarlos a veces no son todo lo eficiente que nosotros quisiéramos, ¿no? Más allá de estas cuestiones propias de un protocolo, también tiene cuestiones que yo quiero destacar, como la creación de un registro único de situaciones de violencia. Esto es una herramienta medular para el trabajo, porque muchas veces hemos detectado frente a los peores casos de violencia, digo los peores por sus consecuencias o por la virulencia con que se presentan, que el agresor había sido denunciado ya por algún tipo de situación y no por primera vez, sino por quinta o sexta vez. Entonces también pensar que aquella persona que denuncia a alguien por primera vez
tiene que ser mirada diferente o al revés, el que denuncia a alguien por quinta vez o sexta vez, a alguien le tiene que llamar la atención esta situación y actuar tal vez de manera más rápida o más diligente, o dentro del Poder Judicial tomar las medidas cautelares que sean necesarias en esa situación. Bueno, acá la denuncia se puede hacer o ir directamente a la Comisaría de la Mujer, ir a las fiscalías, en tribunales a cualquier horario. También tenemos el Centro de Asistencia a la Víctima de la Defensoría del Pueblo desde hace muchos años, ya tienen más de 20 años, donde hacen un acompañamiento a la víctima. Eso es importante, porque vos de lo que me estás hablando es de que la víctima necesita ser empoderada, porque además de estar en un estado de vulnerabilidad, de una persona que ha sido violentada durante mucho tiempo, tiene una baja autoestima, muchas veces se cree responsable de la situación, además de ese estado de desempoderamiento, tiene que enfrentarse con un Estado que a veces, si bien tiene los recursos, no todos los agentes y funcionarios del Estado tienen la sensibilidad y la perspectiva de género que les permita entender que no es lo mismo, como siempre yo le digo cuando hemos dado clase a los y las policías, a los cadetes de la Escuela de Policía, a los integrantes de la GUM, que es, municipal, explicándoles que no es lo mismo denunciar a alguien que me arrancó la cartera en el medio de la calle que denunciar a una persona con la cual yo tuve un proyecto de vida, es el padre de mis hijos, que posiblemente sea mi sostén, además esta historia que todos conocemos, que pide perdón, que voy a modificar. Entonces se juegan otro tipo de cosas, ver qué es lo que pasa y a partir de ahí poder orientarla, acompañarla, porque es un proceso muy lento y lleva mucho tiempo. A veces la policía se queja porque las mujeres retiran la denuncia, pero bueno, las mujeres volvieron a su hogar y han tenido presión. Hay muchas cosas que considerar que hay que capacitar para poder entender esta problemática, no es cualquier problema. Además del registro, se prevé también observatorios, un observatorio provincial, por supuesto, para saber cómo se está trabajando y cuáles son las políticas que se tienen que desarrollar, pero básicamente lo que surgió como una necesidad y está también en etapa de conformación son los observatorios locales. Y también algo que surge de este mismo protocolo es el COPREV, el Consejo de Prevención de Violencia. Dentro de este mismo protocolo se establece la creación del mismo, fue puesto en funcionamiento en el año 2013. Dentro del COPREV están incluidos los 3 poderes del Estado. También han sido invitadas las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la materia y que tienen su trayectoria frente a este tipo de situaciones. Y en este sentido también ir evaluando cómo estamos trabajando y qué políticas tenemos para proponer y para definir posteriormente a nuestro Poder Ejecutivo Provincial. Muchas veces, al referir a la violencia hacia las mujeres, aparece como representación dominante la violencia física. Sin embargo, hay muchas maneras de ejercer y padecer violencia, solo que invisibilizadas y naturalizadas por los mismos mecanismos que el patriarcado consolidó para volver habituales ciertos roles, relaciones y comportamientos. Porque al interior de la pareja están anclados estos mitos de me quiere, me cuida, me protege, y en realidad hay una fina línea entre el cuidado, la protección, el querer y el dominio, el sometimiento y el control, porque la persona que ejerce el control en las situaciones de violencia la ejerce para sometimiento de su pareja. No me deja salir con mis amistades, no me deja estudiar, quiere que me vista de determinada manera, me controla el celular, me controla el chat, me controla el correo electrónico, me controla dónde voy, con quién hablo, qué digo, cómo lo digo. O sea, cuando está cuestionando bajo un discurso de lo hago porque te quiero, lo hago para que no pases por loca, lo hago porque eso no te conviene, en realidad está ejerciendo control
pero como son personas tan manipuladoras, aparecen bajo el discurso de porque te quiero, te cuido. Te mandé un mensaje, ¿no? Decime, ¿te mandé un mensaje? ¿Le diste tu...? ¿Vos le diste el número? Sí, le diste el número, claro que le diste el número. Dame la clave. No le pongas la clave al teléfono, dame la clave. Lo que te digo. Son todas unas trolas igual que vos. ¿Ves lo que pasa cuando salís con tus amigas? Vos me pones así, yo te juro, no me quiero poner así. Prometo no revisar nunca más el teléfono, perdóname. Lo que pasa es que cuando la persona que atraviesa las situaciones de violencia empieza a hablar, se recrudece las situaciones de violencia. Lo importante es que las personas que rodeamos también y detectamos estas situaciones, no nos cansemos, las acompañemos a estas personas y estemos dispuestas a escucharlas porque son procesos. En un primer momento, la persona generalmente no se reconoce en estas situaciones de violencia. Nosotros damos talleres en las escuelas secundarias y previo al taller implementamos una encuesta en donde hacemos preguntas puntuales en cuanto a estas cuestiones de te apoyo en tu estudio, alguna vez sufriste alguna situación de violencia, alguna vez te insultó, te pegó, te controló, bueno, diferente, porque no es solo lo físico, sino también lo psicológico, lo sexual. Y al principio los y las estudiantes de estas escuelas secundarias no se reconocen en las situaciones de violencia. Normalmente nosotros cuando pretendemos relevar las situaciones de violencia, no solo nos centramos en los delitos, digamos. De hecho, por eso comencé contándoles que en nuestro relevamiento principian los juzgados de paz de familia o multifuero, porque es allí donde se recepcionan las primeras denuncias de violencia familiar. Y digo primeras porque normalmente estas violencias, cuando no se pueden abordar adecuadamente, van increciendo hasta notar los indicadores sociales, que es lo que vemos desde la comunidad, como una muerte, una mujer con gran parte de su cuerpo quemada, que eso es lo que se visibiliza. Pero detrás de eso hay toda una historia familiar. Formamos parte de una sociedad con el sistema patriarcal enraizado. Por eso es tan importante ver cómo abordamos, cómo recepcionamos denuncias, todo lo que hace la prevención para que aquella persona o aquella mujer en situación de vulnerabilidad se reconozca su situación y pueda llegar al sistema de justicia a pedir ayuda. Otra cuestión muy grave es que desconocen sus derechos, ¿no? Que también las personas adultas desconocemos nuestros derechos, ¿no? Pero el derecho a vivir una vida libre de violencia, el derecho a que respeten las cuestiones que yo elijo y quiero, el respeto a hacer o a compartir en lo sexual lo que quiero, como lo deseo, a poner un límite, ¿no? A que sea algo placentero, no una tortura, no por obligación o no bajo la amenaza de si no lo haces conmigo es porque no me querés, ¿no? Entonces, bajo este discurso del amor se esconden todas estas cuestiones de abuso que son difíciles, primero, de detectar y segundo, de contar. Hola. ¿Hola? ¿En qué te puedo ayudar? No esperes a que llegue el primer golpe, no estás sola. Estamos acá para ayudarte. Esta llamada es anónima y gratuita. Necesitamos que des el primer paso. A mí me toca en Gualeguaychú asistir en la feria judicial de julio del año 2013 a una menor acusada de haber matado con 37 puñaladas a un señor de la ciudad de Gualeguaychú, una menor que había sido víctima de trata desde muy temprana edad, y es en ese momento donde empiezo a acercarme a esta temática, también a la temática de lo que era la trata de personas y en relación a la violencia de género y a la minoría de edad, de los sectores más vulnerables sobre todo. Y ahora hace poco me está tocando intervenir en una causa como defensora también de una chica de 19 años acusada de matar a su beba de 2 meses y medio de edad, y es donde
creo que acá sí, en esta causa mucho más fuerte, empezó a interiorizarme mucho más por la temática, acompañada de cursos y de formación que vinieron tanto del Ministerio Público de la Defensa de la provincia, como bueno, también de otros cursos de especializaciones que estoy realizando. No, básicamente el tema del Poder Judicial en cuanto a delinear su marco y su trayectoria en cada una de las causas, te podría decir que hasta es la falta de capacitación de todos los operadores. Porque por ahí uno, en el afán de hacer y tener un despacho al día, deja de lado un montón de capacitaciones que gratuitamente desde el Poder Judicial se les ha otorgado, se les está otorgando. No es que nadie los obliga, es una cuestión voluntaria, pero por eso es una cuestión de capacitarse para mejorar las resoluciones. O sea, es muy simple. 2 más 2 es 4, en la medida en que lo sepa sumar. Y no es muchas veces las causas penales que tienen un perfil justamente opasional, tienen un trasfondo. O sea, no es que Juan mató a Rosita y se terminó. Puede ser que Juan mató a Rosita, pero viene con una historia, Rosita y Juan, desde hace varios años, que lleva a que Juan cometa este delito. Por orden del Superior Tribunal de Chaco se hizo un seminario contra la discriminación dirigido a todos los jueces y juezas del Chaco. Y una de las cosas que ellos planteaban era que además del control de constitucionalidad hay que hacer el control de convencionalidad, porque las convenciones forman parte ya de la normativa interna del país y sin embargo se aplica poco. Lo vemos todo el tiempo en todos los casos de juicio hacia las mujeres, porque hay varios indicios, por ejemplo, el tema de que las versiones de las mujeres no son creíbles, esa idea de que los relatos que son fabuladoras es permanente. Además, ni que hablar de los casos de violación, siempre se investiga más a la víctima que al victimario, por algo será, y como que de alguna forma se lo merece. Tenemos, por ejemplo, una sentencia, yo no recuerdo de dónde, pero me acuerdo porque me pareció horrorosa, de que a él se le atenuaba la pena, porque una de las causas que él daba era que la mujer, por ejemplo, no le planchaba la ropa, no le preparaba la comida, es decir, nada puede justificar la violencia, y sin embargo, en las mismas sentencias, a veces se justifica esta violencia, ¿no? Yo considero que soy una persona que ha tenido posibilidades de estudiar, crecí en una familia de clase media, fui a la escuela, fui al club, estudié inglés y aún así también con esta temática tuve mucha limitación para poder comprenderla y aún estando formada, no en la temática pero sí en la universidad, que supuestamente tengo que tener más amplitud, y recién yo me atrevo, Emiliana, yo personalmente me atrevo a dar un paso más porque me enfrento a esta situación, porque quizás yo también antes podía llegar a pensar, pero ¿por qué no fuiste a hacer la denuncia? ¿Por qué te quedaste a nadie? ¿No le llamaste a una amiga? ¿No te fuiste? ¿No le dijiste a tu mamá, a tu hermana, a tu vecino? ¿No intentaste escaparte? Y no. Y yo recién ahora puedo entender cuando me dicen no. Y yo el otro día le preguntaba a esta chica, ¿y cuando él se va no intentaste? No, porque yo no puedo salir de casa. Porque si me encuentro afuera, ¿no? Entonces, cuando vos te enfrentás a la persona y podés observar la anulación que tiene, en ese momento es cuando yo empiezo a entender y a decir, bueno, yo tengo que profundizar esta temática porque indudablemente la que no está entendiendo una parte soy yo. Para asegurar la igualdad de condiciones, se crearon los Centros Integrales de Género. Estos centros para recepción de consultas y denuncias, supervisados por la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Seguridad, son atendidos por personal especializado en casos de discriminación, violencia laboral y acoso sexual. Básicamente, la Oficina de la Mujer de la provincia de Entre Ríos es una más de todas las oficinas de la mujer del país. Trabajamos específicamente en la perspectiva de género, es decir, introducir perspectiva de género en todo lo que son relaciones y resoluciones judiciales. Es decir, trabajar en pos de que la perspectiva de género, el trato igual
a pesar de que sabemos que somos diferentes fisiológicamente, pero incluir la perspectiva de género en las resoluciones, como así también en todos los mecanismos de acción del Poder Judicial. Así también nuestra oficina, específicamente la Oficina de la Mujer, trae a Paraná, por digamos, talleres organizados por la Corte Suprema, también respecto de sobre estándares nacionales e internacionales de temas de género. Son las réplicas, lo que se llaman réplicas de los talleres organizados por la oficina en cuanto a género en sí y a la trata de personas. Ingenar se creó en el año 1994, lo creó Susana Chiarotti, que es su directora. Nosotros al principio hacíamos, digamos, atención en casos de violencia de mujeres, pero desde hace un tiempo ya esa actividad no la tenemos, sino que tomamos casos para la presentación en litigios internacionales. El caso de una niña que vivía en el Impenetrable, en el Chaco, que fue violada, y fue la primera vez que una niña se anima a denunciar la violación, porque allá era muy común que cuando los criollos, los blancos, violaban a una niña, se arreglaba con una vaca o el pago de algo. Finalmente quedaron libres, el violador más los dos que habían participado reteniéndola. Nosotros nos enteramos del caso, nos entrevistamos con la familia, les planteamos la posibilidad de llevarlo a nivel internacional porque el caso estaba cerrado, que es una de las condiciones, haber cerrado la vía doméstica, es decir, no poder hacer nada más a nivel nacional, ¿cierto? A nivel local. Lo llevamos en el año 2007, en el 2010 hubo dictamen del Comité de Derechos Humanos que había aceptado el caso y recomendando una serie de cosas a la Argentina. De todos modos, el gobierno de la provincia del Chaco, ya antes del dictamen del comité, había hecho toda una reparación tanto económica como haberle entregado una casa, una beca para estudios, tiene una pensión de por vida con una categoría alta de la administración provincial, y diríamos que lo más notable es que hicieron un acto público, que es lo que pedimos siempre, donde el gobierno del Chaco le pide perdón por haber violado sus derechos humanos. Las personas que atraviesan situaciones de violencia dentro o fuera del hogar se encuentran con un primer gran obstáculo a superar, que consiste en reconocerse en ese lugar, entenderse víctimas de violencia, vencer el miedo, el silencio y la vergüenza. Para comenzar a tratar de ocuparnos de estas situaciones donde los derechos están siendo vulnerados, en muchos de los casos sucede que las personas no saben que sus derechos están siendo vulnerados. Este es el enorme desafío del que hablábamos también, en el sentido de que lo primero que hay que hacer es promover derechos, difundir derechos, empoderar, contar, y en esto no nos queda otra que militar activamente a través de distintas capacitaciones, sensibilizaciones, pero por supuesto el primer camino es difundir, promover y hacer saber a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas cuáles son los derechos que tienen. En este caso resulta tremendo decirlo, pero estamos hablando de que hay personas que no saben que tienen derecho a vivir una vida sin violencia. Yo pienso que para desnaturalizar las situaciones de violencia hay que reflexionar en torno a en qué se ancla esa naturalización, ¿no? Pasa en la sociedad que no nos damos cuenta muchas veces de estas situaciones de violencia. Las estamos atravesando y no nos damos cuenta. Quizás nos haga un poquito de ruido en nuestra relación de pareja, algunas cuestiones, algunas situaciones, pero que rápidamente son disfrazadas por argumentos de lo hago por vos, te quiero, pero estas cuestiones que se disfrazan están muy naturalizadas por la cultura patriarcal. Esto es tan tremendo que requiere nuestro mayor esfuerzo para arrancar desde ahí, para desnaturalizar y romper con estas situaciones que muchas personas padecen y que verdaderamente no saben que no está bien recibir un golpe o que no está bien ser humillados cotidianamente desde el maltrato verbal.
Hay otras situaciones como la violencia obstétrica, por ejemplo, tan especial y tan específica. Todas estas cuestiones nosotros tenemos que arrancar desde la promoción y la divulgación de los derechos. Este es el desafío, promover derechos, estar preparados desde lo legislativo, desde cada uno de los dispositivos y fundamentalmente lograr que se desnaturalicen las situaciones, que se profundice nuestro trabajo de difusión y en esto, por supuesto, el desafío, reitero, es demasiado grande como para que asumamos que es simplemente nuestro, es un desafío de toda la sociedad. Ay, mi gordi, que tiene sed. Pobrecita mía. Ala, ya está, ya pasó. Que los amores reñidos son los más queridos, tonta. Si es que yo te quiero tanto, no sé lo que haría sin ti. Una locura, supongo. Todos estos mitos nos atraviesan tanto a las personas involucradas en situaciones de violencia como a los operadores judiciales, los profesionales, la policía. Los mitos se anclan dispositivos de poder para mantener un orden social. ¿Esto qué quiere decir? Para mantener el poder de la cultura androcéntrica y patriarcal. No es inocente el que un adolescente cuando quiera salir con sus amistades, su novio le diga, no, tenés que quedarte conmigo, ¿no? Y ahí voy a hablar al público que está escuchando. Si tu pareja te dice, no te juntes con tus amistades para estudiar, no salgas, tenés que elegir, o te juntás con tus amigas o te juntás conmigo, tenés que elegir entre tu familia o yo, tu familia no me quiere. También se disfraza bajo ciertas formas de supuesto cuidado, ¿no? La persona que ejerce el maltrato es muy manipuladora, entonces siempre va a tener un discurso que lo hace por vos. Por eso es tan importante la nueva ley de protección integral de las mujeres, donde no solamente se habla de violencia física, se habla de violencia patrimonial, psíquica, de la violencia mediática, simbólica. Y la violencia simbólica, como bien dice Bourdieu, es la argamasa donde se construye toda la otra violencia y además a veces ni siquiera es advertida por la propia víctima, ¿no? Que en esto están los chistes, en esos clichés que continuamente se dicen y que lo único que hacen es cristalizar esta situación de dominación y violencia hacia las mujeres. Tenemos que comprender que la persona que atraviesa situaciones de abuso está con una persona que es su pareja y que quiere en la mayoría de las veces, ¿no? Entonces ya ahí tenemos una variable y también que está, y hablar del contexto de justificación y de naturalización. Entonces por eso digo al ir haciéndonos ruido a estas situaciones, hablar con alguien que nosotros nos sintamos comprendidas y escuchadas. Los otros días yo estaba estudiando en el departamento y empiezo a sentir gritos de mi vecina que pedía ayuda y que él le insultaba. Entonces llamo al teléfono de Paraná para que vengan. Vienen rápido, pero antes de que vengan dije, hasta que vengan, ¿qué hago? Entonces fui, golpeé la puerta, les pegué el grito, llamé a la policía y me metí, porque la persona violenta uno no sabe qué puede llegar a hacer. O sea, corríamos riesgo a quien estaba agrediendo. Se calmaron los gritos. Cuando llega la policía, ella sale y le dice, no pasa nada. Este es un ejemplo de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar. ¿De veras? ¿Y luego qué te dijo? Óyeme. ¿Con quién estás hablando? Con mi hermana, pero no me grites. Ay, bueno, te decía. ¡Ven para acá! ¿Crees que no sé qué te traes? Estás hablando con otro, ¿verdad? Personas que atraviesan situaciones de violencia usan diferentes estrategias, y en esto los psicólogos son expertos en identificarlas o en explicarlos mejor que yo, pero que son dos. Una es básicamente de adecuación de emociones. Esto es, me callo, lloro, no cuento. Muchas veces entran en situaciones de depresión. O sea, hay un repliegue a uno mismo, digamos, ¿no? No lo digo, no lo cuento, me deprimo, lo callo. Pero al mismo tiempo utilizan estrategias de enfrentamiento, digamos, ¿no? Esto del grito que recién yo estaba contando. Grita, pide ayuda, pero cuando llega la policía
dice que no pasa nada. Estas son estrategias, ¿por qué? Grita pidiendo ayuda porque tiene miedo que la mate, que la golpee, que la ultraje, pero cuando llega la policía también tiene miedo al que va a venir después, a la represalia, ¿no? A me creerán, no me creerán. Si llega la policía, ¿se lo llevarán preso? ¿Se lo van a llevar detenido? ¿Cómo le voy a hacer? Entonces, en un mismo momento, por eso se pueden utilizar estrategias de adecuación y estrategias de enfrentamiento. Que sigue, ahí le va. Este es un ejemplo de violencia contra las mujeres en el ámbito laboral. Oiga, él trabaja lo mismo que yo. ¿Por qué me paga menos? Mira, mamacita, aquí siempre ha sido así. Si no te gusta, vete. Son procesos de reconocimiento, estadios de reconocimiento de la mujer en las cuales desde la psicología se explican, ¿no? Hay una etapa de negación, una etapa donde no me reconozco, que es una estrategia de sobrevivencia también, ¿no? Una etapa de precontemplación donde ellas empiezan a detectar estas cuestiones que hacen ruido, una etapa de contemplación donde ya asocian, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad del hijo o la hija que le va mal en la escuela o con las situaciones de violencia, o esto que me hizo daño no está bien, entonces ya me voy dando cuenta de que esto hace ruido, que no está bien. Una etapa de preparación, que muchas veces en esa etapa de preparación para cortar ese vínculo se hacen estas denuncias, ¿no? O de consultas a instituciones, o en forma privada, empiezo terapia, o voy con un abogado y me voy asesorando, sin decirle nada a mi pareja, porque uno va aprendiendo también estrategias de supervivencia en esas relaciones de pareja. Y después una etapa de toma de decisión muy difícil, en la cual generalmente hablo de la mujer porque es la que más atraviesa las situaciones de violencia, toma la decisión del corte, ¿no? Lo importante es la última etapa de mantenimiento, el poder mantener esa decisión. Lo que pasa es que no hay dispositivos en la parte pública para acompañar a sectores, sobre todo vulnerables, en estos procesos de toma de decisión y de mantenimiento. Este es un ejemplo de violencia contra las mujeres en el ámbito institucional. Vengo a presentar una denuncia por agresiones. Mírelas, ahí andan provocando a los hombres y luego vienen y se quejan. Oiga, es a mí a la que lastimaron. Uy, primero lo hace enojar, luego viene y se hace la víctima. Desde el año 2010, en la ciudad de Viale, contamos con un proyecto de prevención y abordaje de situaciones de violencia en adolescentes. Apuntamos, porque siempre hay que recortar, digamos, uno no puede todo y por eso yo digo, apuntamos a las escuelas, pero ¿qué pasa con los adolescentes que no van a las escuelas? ¿No? Y para ese trabajo trabajamos en centros comunitarios, pero apuntamos a las escuelas y tuvimos muy buena recepción. Nuestra primera idea era prevenir estas situaciones de violencia. ¿Por qué? Porque son en las escuelas o cuando somos adolescentes, cuando iniciamos nuestras primeras relaciones amorosas, entonces trabajar algunas cuestiones para detectar y reflexionar cómo construir estas relaciones que sean libres de violencia y libres de abuso. Trabajamos con adolescentes en talleres, trabajamos con los docentes, con los directivos, con los preceptores, con los padres, pero también nos dábamos cuenta ya al ir planificando que si le poníamos el cascabel al gato había que, cuando haga ruido, o sea, cuando esto salga a la luz, había que armar dispositivos para poder tramitar. Entonces, a través de la Defensoría, nosotros tomábamos el acta, supongamos en una situación de violencia en los noviazgos o de ex, que se encuadrara en la de protección integral a la mujer, la 26485, nosotros tomábamos el acta, la remitíamos urgente a Defensoría y esta defensora las tramitaba en juzgado de familia, el que esté de turno. Hay 2 juzgados de familia en Paraná. Entonces, que eso era un impacto que nosotros realmente en el momento, cuando elaboramos el proyecto, aspirábamos a prevenir y abordar situaciones de violencia en los noviazgos, pero realmente tiene un impacto en la comunidad muy positivo, ¿no?
Hablar de violencia contra las mujeres es hablar de violencias en plural. Esto supone asumir que tanto hombres como mujeres debemos ser parte de un cambio social profundo que conduzca a alcanzar condiciones de mayor equidad, respeto, libertad como base para erradicar la violencia machista. El fenómeno de la violencia, como sucede en esta provincia, como sucede en otras provincias de nuestro país, es un fenómeno que atraviesa a todos los sectores. No distingue ni sector socioeconómico, ni sector por edades, ni sectores territoriales. Es un fenómeno que lamentablemente atraviesa a toda la sociedad. En ese sentido, lo que sucede es que la visibilidad que tienen estos casos depende obviamente de cada una de las circunstancias que lo rodean. También pensar que qué es lo que ha pasado en los últimos años en algunos fenómenos, en el trato mediático que han recibido algunas noticias, pero digo qué es lo que ha pasado también porque dicen, bueno, han aumentado las denuncias, verdaderamente han aumentado, pero partiendo desde dónde, del cero denuncias. Yo trabajaba en un juzgado como secretaria, viene, le tomamos la denuncia, se hace la exclusión la policía, y la policía se queja que al otro día vuelve. No hay dispositivos para acompañar esa situación, porque estamos pidiendo que vaya a tratamiento, o no hay refugios, no tiene a dónde ir con sus hijos, no tiene ingresos económicos. Entonces, bueno, todo esto también hace que uno no solamente vea qué le pasa, que vuelve, qué le pasa a ella, qué nos pasa a todos como sociedad. Ese es el tema, es un problema cultural, histórico y social. Algunos no conocen la ley, algunos no saben que tienen este derecho de poder denunciar o simplemente no saben que el que te maltrate en tu casa, tu marido, no significa que te quiere, sino que te está maltratando. Y que como su mamá fue víctima de violencia y lo vivió en su infancia, o porque esto se permite por una cuestión de o comodidad, o por una cuestión económica, por una cuestión de los hijos, porque es un buen padre, aunque a mí me trate, él es buen padre. Entonces, son estas circunstancias que hacen que también despierte desde la Oficina de la Mujer la necesidad de prevención y concientización para con el resto de la ciudadanía, no solamente para el interior del Poder Judicial. Hablemos sobre violencia. Déjame plata, carajo. No tengo, lo único que tengo es esto y arreglate con esto, no está, todos los días. Plata. Necesito plata. ¿Pero para qué querés plata? Acá tenés todo lo que Solo querés. 50 pesos. ¿Qué 50 pesos? Cuando te impiden disponer libremente de tus bienes, eso es violencia. Y para el interior del Poder Judicial, para el interior de las comisarías, para el interior de todos estos organismos que dependen del Estado en cuanto a la niñez y a la mujer, también tenemos una planilla que son todas anónimas, las de público y son anónimas, que hacen referencia a esta violencia laboral que pueden y han sufrido o sufren actualmente. Entonces ellas de manera anónima vuelcan esta situación de mucho tiempo o actual, que esto nos permite también conocer esta situación, porque no hay estadística. La Oficina de la Mujer de la Corte también trabaja respecto de eso. ¿Qué pasa en el interior de estos organismos? ¿Por qué este jefe no le da permiso para amamantar, no le permite licencias? O sea, puede que haya, puede que no. Pero también esto las habilita a estas mujeres, y en algunos casos también varones, como es anónimo, poder volcar toda esa inquietud. Y nos hemos llevado muchas sorpresas en ámbitos que no creíamos. ¿Qué nos pasa a todos como sociedad, como parte del Estado, como profesionales, como yo trabajo en la justicia, como parte del Estado, que no estamos dando respuesta muchas veces o estar a la altura de las circunstancias para poder dar respuesta y acompañar estas situaciones? Muchas veces, por el solo hecho de que se acerque y se la escuche y se la oriente, que sepa que puede ir 80 veces al juzgado, 80 veces a la policía, ya, digamos, eso contiene a la persona. Pero si uno va a la comisaría, no está el oficial, como pasa muchas veces en el interior, y tengo que esperar 6 horas que me tomen una denuncia, o meses que me llegue una medida de protección o de exclusión, entonces puedo estar muy decidida, pero ¿cómo la mantengo? ¿Cómo lo sostengo? ¿O no tengo trabajo? ¿O no tengo lugar a donde ir?
Todos sabemos que a lo largo de la historia la situación desigual de poder entre hombre y mujer ha existido. Se ha traslucido en diversos hechos, como hoy dijimos. Solemos verlas en los delitos, pero en realidad hay todo un abordaje desde lo jurisdiccional que generan, digamos, poniendo en movimiento las leyes que generan mecanismos de protección para las víctimas. El hecho de empoderar a la víctima y que pueda llegar a hacer una denuncia, porque muchas veces la víctima llega dando cuenta de una situación, pero no quiere hacer una denuncia. De hecho, la Ley de Protección a la Mujer prevé que hasta las disposiciones deban ser elevadas por las fuerzas policiales al juzgado, generando una posibilidad de que si la víctima no se encontró empoderada como para articular y pedir ayuda, esto se ponga en conocimiento del organismo judicial para que por intermedio de los equipos se pueda fortalecer, analizar la situación, buscar elementos y lograr así la protección. Nosotros sabemos que en violencia hay cifras negras y cifras ocultas, ¿no es cierto? Un poco es la estadística que hay es la punta del iceberg, la puntita. O sea, toda una situación de fondo grave, gravísima, preocupante. ¿Por qué? Porque es más común de lo que se piensa. Estuvo Dora Barrancos por aquí también y ella decía que habrá que ver si lo que pasó es que aumentaron los casos y por esto aumentaron las denuncias, y ella dice de manera contundente que en realidad lo que pasa es que aumentó la intolerancia frente a los casos de violencia. Esto me parece verdaderamente para analizar y para pensar de que algo del trabajo se estará haciendo bien, sin enamorarnos, por supuesto, de lo que se viene desarrollando, porque en esto, en la medida que siga existiendo un caso, obviamente faltan muchísimas cosas por hacer. Pero tiene que ver con eso, con que se han hecho trabajos de promoción y con que entonces aumenta la intolerancia y dice, no, bueno, esto no puede seguir pasando, entonces voy a hacer algo para que esto no pase. Entonces, en ese sentido, también creo que vamos por el buen camino.